describirse ante esa llamada de la realidad? ¿Qué hacer cuando aparece? ¿Dónde se sitúa la frontera entre el periodismo y la literatura en las novelas de no ficción? ¿Estamos hablando de una nueva manera de contar la historia, el pasado? Hoy en Nostromo hablaremos de esos seres híbridos que nacen de la simbiosis entre unos hechos, casi siempre luctuosos, y el ejercicio de convertirlos en relato. Lo haremos con Ignacio Martínez de Pisón, escritor de referencia en este campo. También contaremos con las opiniones sobre el tema del periodista Josep Martí Gómez y del crítico literario Jordi Gracia. Se sentarán en estos sofás enseguida. Y en la sección de poesía vamos a conocer también un poco mejor a Jesús Lizano, un poeta de lo cotidiano, libertario del verso, que postula el comunismo poético como forma ideal de convivencia. ¿Qué significa todo esto? Enseguida lo sabremos, como muchas otras cosas. Bienvenidos un día más a Nostromo. Por modestia o porque de veras se sienten llamados a rescatar penosas realidades de un más que probable olvido, a menudo oímos a algunos escritores confesar que no son ellos quienes buscan las historias que nacen de sus plumas, sino que son las propias historias las que van a su encuentro. ¿Será eso cierto? ¿Las guarda quizá el tiempo en algún lugar secreto y en el momento idóneo en el que tienen que ser contadas las deposita en su escritorio? Sea como sea, muchas de estas historias han visto la luz gracias a las novelas de no ficción, un género a medio camino entre la literatura y el periodismo que narra con el lenguaje propio de la novela hechos verídicos. ¿Qué las inspira? Pues sin duda una realidad que compite en interés y en garra con la ficción. Jordi Gracia es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona, crítico literario y autor de numerosos ensayos sobre la vida intelectual española durante el siglo XX, a la intemperie, cultura y exilio en España. Bienvenido, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente. Josep Martí Gómez es periodista, ha trabajado todo tipo de géneros, entrevista, reportaje y sobre todo las crónicas de tribunales. También es autor. Lo que pasa es que Truman Capote sí que es el que da el impulso. En realidad se lo había explicado todo un tío suyo que sí fue un superviviente de esa plaga, ¿no? Claro. ¿Qué hacen los historiadores? ¿Y cómo lo valora la crítica, su público? Porque hay quien se vanagloria realmente de haber sido estrictamente fiel a aquello que pasó, ¿no? Y hay quien se permite otras licencias. En el sentido de aceptar que hay muchas posibilidades, el que es muy escrupuloso. ¿Qué hace que Ignacio Martínez de Pisón, como otros escritores, ¿no? ¿Qué hace que alguien se sienta llamado a rescatar esos acontecimientos del pasado? ¿Qué despierta esa pulsión? Es decir, yo voy a buscar el efecto de la ficción o no me importa el efecto de la ficción. No han pasado hace tanto tiempo, ¿no? No hace ni una década del 11M. ¿Creen que hay mejores y peores momentos para rescatar determinados hechos históricos? Ha costado mucho quizá hablar, por ejemplo, aquí en España de la Guerra Civil y novelar esa parte de nuestra historia. A veces están demasiado calientes esos hechos como para hacer una novela, o quizá les parece que no. Es curioso que el 11... sino como texto biográfico sobre ella misma, y quiso desmentir que esto no era así, sin advertir. Con una propuesta más que interesante para anotar en letra mayúscula. Un autor con una personalidad arrolladora y un mundo interno complejo. Eduard, ¿qué tal? Yo veo mamíferos. No podemos evitar reírnos, ¿verdad? ¿Ustedes ven mamíferos por las calles? Continuamente. Bueno, nosotros somos mamíferos que escuchamos con placer a Jesús Lizano y habernos proporcionado tan grata charla. Nos vamos, pero volveremos pronto. Será para proponerles nuevos viajes literarios en los que embarcarnos juntos, porque como decía Joseph Conrad, la verdadera aventura está en el viaje, en el conocimiento, en el enfrentarnos a lo desconocido y salir airosos. Nosotros nos ocupamos de poner a punto la nave. Ustedes, mientras tanto, no se olviden de leer.